Jime. Bueno, buenos días con todas. ¿Me escuchan claro? ¿Sí? Sí, qué bueno. Bueno, gracias por invitarme, gracias por conocerlas también. Es una bendición realmente el poder reunirnos cada semana para poder aprender la palabra del Señor. Y bueno, hoy terminamos prácticamente el libro de Lucas. Tenemos el capítulo 24 y terminamos este recorrido hermoso en el Evangelio de Lucas, y damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor por las semanas que hemos tenido y por las hermanas que han dedicado pues su tiempo y con amor nos han podido compartir el mensaje, ¿sí? Entonces vamos a nuestra Biblia y vamos a ubicarnos en Lucas 24 y vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 3, ¿sí? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallando removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo. No hallaron el cuerpo en el sepulcro, ¿sí? Entonces, nosotras vamos a ver a estas mujeres que, bueno, en la semana anterior vimos que ellas estuvieron junto con Nicodemo y con José de Arimatea para la sepultura del cuerpo y envolvieron en estas aromáticas y cosas para la sepultura del cuerpo. Pero hoy vemos que en este primer día de la semana, el domingo, estas mujeres, me imagino ellas con corazones quebrantados y un profundo dolor, van a demostrar el amor servicial a quien ellas amaban tanto, al Señor. Ellas estaban con un corazón contrito porque iban a preparar ya el cuerpo para su sepultura. Es decir, ya no iban a volver a verle más, ¿no es cierto? Los cuerpos que ya no tienen vida están en la sepultura. Pero para ellas en su mente solamente estaba el momento doloroso de su partida. Ya no podían compartir con él, olvidaron lo que habían compartido con él, las promesas que habían recibido también. Y podemos irnos al versículo 4 que dice que aconteció estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, es decir, dos ángeles, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Las mujeres olvidaron las palabras que el Señor les había dicho. Y continúa, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esta palabra acordaos es lo que a nosotros constantemente necesitamos que nos digan. Nosotros necesitamos recordar lo que el Señor nos dijo, ¿sí? Y estas mujeres realmente estaban concentradas en este momento de pérdida, en este momento de dolor. No habían pensado en nada más, ni siquiera en lo que habían compartido con él antes, sino en el dolor que tenían ahora, en sus ojos, en su corazón. Ellas estaban llenas de dolor. Pero esta situación justamente nos lleva a la primera evidencia de duda y falta de fe, ¿sí? Ellas estuvieron buscando en un lugar equivocado, porque ellas estaban buscando al Señor, al cuerpo del Señor, y Él estaba vivo, y ellas estaban buscando a un cuerpo sin vida, estaban buscando para acomodarlo para su sepultura. Entonces, los cielos no están en los sepulcros, y los ángeles les dijeron esto, acordaos que tenía que ser entregado en manos de pecadores y que resucitaría al tercer día, ¿sí? Después de su muerte. Entonces, a pesar del temor que invadía en este momento a estas mujeres, ellas se acordaron y se regocijaron por las palabras dichas por estos ángeles.
ellas recordaron lo que habían dicho y estaban muy, muy contentas y eso justamente es lo que nosotros también, como les decía antes, necesitamos que constantemente alguien nos recuerde las preciosas promesas de nuestro bondadoso Dios. Pero bueno, estas mujeres emocionadas que ellas ya entendieron, salen corriendo a contar la gran noticia. Como nos dice en el versículo 9, dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás que estaban reunidos ahí. ¿Quiénes fueron? Fue María Magdalena, fue Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. Vemos que estaba un grupo considerable de mujeres quienes dijeron todas estas cosas a los apóstoles. Dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellos y no las creían. Esta situación parece común entre todos ellos, ¿no es cierto? Las mujeres, vino dudas de por qué no estaba su cuerpo ahí, y hay esta situación común en este grupo. Los discípulos también tenían en su pensamiento la inevitable pérdida del Señor. Estaban preguntándose entre ellos, ¿cómo podía ser esto? Era algo imposible para su entendimiento de que las mujeres hayan dicho lo que les dijeron los ángeles. Y para ellos era más fácil pensar, como piensan que las mujeres a veces somos muy sentimentales y a veces un poquito dramáticas, ellos pensaron que era más fácil pensar que las mujeres, por el dolor que tenían, habían perdido el juicio realmente. Estas mujeres perdieron el juicio y vienen a decirnos cosas sin sentido, ¿no? Es lo que yo pienso ellos pensaron al escuchar a estas mujeres, pero estas mujeres realmente estaban muy emocionadas. Y el versículo 12 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Sí, había algo que le motivó a él para correr al sepulcro. No dudaba totalmente de lo que las mujeres decían. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el Evangelio de Juan también podemos ver que él escribe que corrió junto a Pedro y llegó antes que él, pero él entró, Pedro, entró cuidadosamente y meditando en su corazón, yo pienso, él buscó como las evidencias de todo lo que dijeron las mujeres. Y miró los lienzos, miró el sudario y que todos estaban dispuestos de la manera en la que ellos le envolvieron y dejaron el cuerpo. Entonces, para él, mirar esas cosas fue algo increíble, algo maravilloso. Dice que ellos no dudaron y creyeron. Salieron y creyeron. El Señor en este momento diría, dichosos los que no han visto y sin embargo creen, ¿no es cierto? Pero bueno, la duda aquí ya está disipada en esta primera parte, pero podemos ver que tristemente la incredulidad, es decir, nuestra falta de fe, muchas veces nos hace dudar del poder de Dios. Y solo vemos, en estos momentos, solo vemos obstáculos como las tragedias, la muerte, los problemas, los conflictos, las situaciones que salen de nuestras manos. Por ejemplo, ahora, actualmente en esta pandemia han sucedido cosas que salen de nuestras manos, muerte de nuestros familiares. Tuvimos familiares que no pudimos enterrarlos, ¿no? Y eso no había qué hacer, no teníamos la capacidad de hacer algo. Estábamos atados. Pero no miramos más allá. Solo nos quedamos en la tristeza y en la pérdida que tenemos actualmente. Y si recordamos en Lucas 9, en Lucas 18, ellos no escucharon solo una vez, sino 3 veces lo que había de acontecerle al Señor. Por ejemplo, en Lucas 9, 22, les voy a leer y dice, y diciendo el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Sí, nuevamente en Lucas 18, 31 al 33 le dice, y tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del hombre, perdón. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Perdón, estoy un poco tartuda. ¿Acaso era débil su fe? Sí, podríamos decir que sí, ¿no? Tuvieron muchas dudas sobre esto y ellos ya escucharon anteriormente en varias ocasiones que estas cosas iban a suceder y que Él resucitaría el tercer día. Pero, como les digo, ellos estaban enfocados en el dolor y la pérdida que sentían en ese momento y olvidaron toda la promesa. Ahora la pregunta es, ¿nuestra fe es igual? A veces olvidamos las promesas que el Señor tiene para nosotros y solo nos centramos en el problema que tenemos actualmente o en los problemas que suceden, que vienen repentinamente. Nos pasa. También nos pasa como les pasó a estas mujeres y a estos discípulos. Pero vamos a ver más adelante cómo el Señor va a enseñar por sus escrituras a Él mismo, ¿sí? Vamos a ver. Y dice, y en el versículo 13 dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Sí? Vimos en los pasajes anteriores que las mujeres vieron una tumba vacía. Escucharon el mensaje de los ángeles. Pedro se maravilló. Y ahora vemos a estos dos hombres que están yendo en una dirección, no sé, salieron a otro lugar cuando ellos debían estar con sus discípulos, ¿no? Con los otros discípulos. Y no entendemos por qué se fue. Pero dice que el Señor se acercó donde ellos y les preguntó directamente por su estado anímico. Les dice, ¿por qué estáis tristes? Ellos posiblemente revelaban en su rostro y también en su voz dolor, desaliento y desilusión. Pero la pregunta del Señor no era realmente para saber lo que a ellos les ocurría, porque el Señor lo sabe todo. Él lo sabía, sino que más bien era para poder entablar una conversación con ellos y enseñarles de la misma manera que hizo o que lo hizo durante su ministerio, ¿sí? Entonces, yo pienso que aquí los discípulos, cuando el Señor se acercó, también deben haberse admirado. Bueno, primero que se acerquen y les preguntaran, porque vamos a ver qué dice el versículo 18. Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Hasta ahí. Nosotros, si nos ubicamos en esta escena, yo veo a los discípulos admirados, muy admirados, y de cierta manera yo creo que hasta se deben haber molestado algo al saber que él no conocía nada de lo que había sucedido en Jerusalén, porque realmente todo Jerusalén lo sabía y todos ellos estaban consternados. Pero bueno, ellos empiezan a informar a este hombre como cualquier persona, como un desconocido, y le empiezan a contar quién fue el Señor, no quién es, sino quién fue. Utilizan
verbos en pasado. ¿Quién fue el Señor? Porque aquí decía, les dijo que él fue varón profeta, ¿no es cierto? Entonces ya no es, dice fue. Y lo describen de esa manera, en pasado. Pero además reconocen a él que fue un gran profeta. Y si recordamos que en el capítulo 17 de Lucas también dice que ellos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visto a su pueblo. ¿Sí? Entonces vimos que mucho más antes ya lo habían reconocido como profeta y ahora lo vuelven a reconocer como un profeta. También reconocen el poder de Dios en Cristo por todas las obras hechas y por la manifestación de su palabra. Conocían también de su juicio, de su muerte y escucharon también de lo que las mujeres habían escuchado de los ángeles, prácticamente la manifestación de su resurrección por el testimonio de ellas y también por Pedro, quien no encontró realmente pruebas de que el cuerpo había sido robado, sino que había resucitado, ¿sí? Entonces, vamos a seguir leyendo el versículo 21 y dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. Este versículo es como una declaración triste, como una queja. Ellos realmente habían puesto su confianza en el Señor Jesucristo y estaban decepcionados porque ellos creían que Él era el Mesías político, que Él iba a gobernar en ese tiempo, y que Él iba a redimir a su pueblo, que iba a gobernar junto con ellos. Claro, ellos estaban pensando en un Mesías político y estaban pensando en que ya había pasado 3 días y no había señal alguna, supuestamente, porque ellos ya habían escuchado de las mujeres del testimonio, pero aún así para ellos no había todavía un testimonio claro de que realmente el Señor resucitó. No había señal, no había esperanza alguna. Entonces ellos realmente están aquí desilusionados, ¿sí? Pero y en esta desilusión nuevamente les debilita nuevamente su fe. Vemos aquí una fe debilitada nuevamente, igual que las mujeres, igual que ahora en ellos. Y nosotros podríamos pensar también que fue porque ellos no veían nada, solamente escucharon, ¿sí? Pero el Señor ya cuando empieza a hablar con ellos le dice en el versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, si yo me pongo en el lugar, si yo me pongo en el lugar de ellos, realmente yo me imagino al Señor Jesús hablarme algo decepcionado y molesto porque esa reprensión realmente es muy fuerte. La palabra esta insensato, este término, se refiere a no sabio, a necio, a falta de entendimiento. Y la reprensión que hace él aquí no es solo a la duda en las evidencias que ellos ya escucharon, a través de las mujeres, por medio de los ángeles, y lo que Pedro también fue, ellos ya escucharon, lo que acaban de decir también en los versículos anteriores. Había realmente evidencia de duda de todo lo que ellos escucharon. Y no solamente hace esta reprensión a este conocimiento, sino a la debilidad de su fe en la misma escritura del Antiguo Testamento, es decir, de la palabra de Dios que había sido ya dicha por los profetas. Ellos en ese tiempo tenían el Antiguo Testamento escrito por los profetas, pero además de eso tuvieron la oportunidad de tener enseñanzas con el Señor Jesús.
explicadas y ejemplificadas con su testimonio. Y ellos, a pesar de todo eso, dudaron de todo lo que aprendieron, dudaron de todo lo que escucharon y de lo que tenían en las Escrituras también. Entonces, eso nos pasa también a nosotros, ¿verdad? A veces podríamos dudar de las Escrituras y de que si alguna promesa se va a cumplir o no. Puede pasarnos. Puede pasarnos. Y en este momento el Señor ve una necesidad imperante en estos discípulos. Ve que necesitan aclarar su mente, necesitan estar seguros de lo que ellos saben. Y el Señor responde a esta situación predicándoles nuevamente y lo hace en paciencia y amor. Entonces, vamos a ver, dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor Jesús volvió a tomar a ellos y empezó a enseñarles o a reenseñarles lo que de él decían las escrituras. ¿Sí? Y si podemos regresar un poquito atrás, vamos a ver, por ejemplo, en Marcos 8, en Lucas 9, Lucas 22, en Lucas 18, que cada vez que él les enseñaba, les decía que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. Era necesario que sea entregado y azotado por los ancianos y principales sacerdotes, y que era necesario que se cumpla todo lo que estaba escrito. El Señor se refirió a todo lo que estaba escrito. Pero qué lindo que debe haber sido estar con Él, que Él sacara las Escrituras y le empezara a enseñar todo, como dice aquí, desde Moisés, es decir, desde el inicio, donde el Señor estaba reflejado completamente, ¿sí? Entonces, dice, el Señor se refirió a todo lo que estaba escrito, es decir, todo, absolutamente todas sus escrituras, y demostrarles aquí que era necesario que estas cosas pasaran y que era necesario que el Señor padeciera. Cuando ellos estaban pensando en el Mesías, lo hacían como el Mesías terrenal, o sea, como el que iba a gobernar con ellos. Su pensamiento estaba simplemente en las cosas terrenales, en las cosas del mundo, y no habían puesto su mira en las cosas del cielo, y eso realmente les dio desaliento a ellos. Fueron impacientes en esperar lo que venía después, ¿sí? Entonces, el Señor llega a ellos como lo hace con nosotras y enseña que su voluntad y propósito no cambian, no varían, deben ejecutarse tal como se lo dice, que son necesarios, como leímos en los versículos anteriores, son necesarios que se cumpla, porque deben cumplirse para nuestro propósito. Y aquí podemos ver que el Señor en ese sentido es inmutable, su palabra es inmutable, no cambia. Todo lo que está escrito debe cumplirse, ¿sí? Y sigamos, dice. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Yo me imagino aquí que cuando ellos estaban con el Señor y estaban aprendiendo de ellos, deben haberse preguntado, porque recordemos que ellos no sabían, o sea, sus ojos estaban velados y no sabían que era el Señor Jesucristo. Pero cuando ellos iban escuchando, era una predicación increíble y por eso no querían dejarlo ir. Y bueno, y el tiempo también, en que ya era muy tarde, hace que se queden con ellos. ¿Sí? Y el Señor se queda con ellos, dice, y partió el pan.
recordando este versículo 16, que dice que sus ojos estaban velados, em, puedo yo recordar como cuando hacemos estos juegos que nos tapan los ojos, por ejemplo, la gallinita ciega o eso, y te dan un objeto para que toques o para que percibas lo que hay a tu alrededor. El sentido de la vista queda anulado, pero los otros sentidos se sensibilizan y tenemos mayor atención de las cosas. Cuando el Señor veló sus ojos, yo pienso que el Señor no quería que lo reconozcan físicamente, ¿sí? Porque es más fácil identificar algo con nuestra mirada, con nuestro sentido de la vista. Pero Él quería que lo reconocieran, que lo identificaran a través de la Escritura, de todo lo que estaba escrito de Él, perdón, porque es como una reflexión, ¿no es cierto? O sea, como, no sé cómo se llaman estos equipos, pero que le pones luz y se refleja la imagen al otro lado, ¿no es cierto? Todo lo que está aquí sale acá. Para mí es en las escrituras, cuando escuchamos y leemos las escrituras, se refleja la imagen del Señor, la imagen de Cristo. Entonces, eso es algo increíble y eso es lo que el Señor quería de ellos, que ellos le miraran a través de las escrituras, no con sus ojos, sino a través de las escrituras, ¿sí? Entonces, yo puedo pensar en ese momento tan maravilloso que ellos tuvieron, la oportunidad de escuchar de Él nuevamente sus enseñanzas y cómo ellos, dice, ardían los corazones, ¿sí? Ya vamos a ver aquí, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, en el versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea, qué asombroso. Ellos fueron parte de algo, como de un descubrimiento nuevo, de algo maravilloso, asombroso en sus vidas. Y simplemente fue el ver al Señor, al Señor Jesucristo, a través de la palabra, descrito a través de la escritura, a través de todo lo que se había dicho a lo largo del tiempo, desde Génesis hasta ahora. ¿Sí? Y realmente las escrituras hablan de Cristo y quien las escucha cambia su corazón. Quien cree en Él es sacado de las tinieblas a la luz, ¿sí? Y siempre nosotros recordamos en Hebreos, por ejemplo, 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz, ¿no es cierto? Penetra las coyunturas del espíritu, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. La palabra es viva. Cristo está vivo. Entonces, el Señor muestra en este momento el gozo de la salvación que ellos habían perdido al no poner atención en las Escrituras, al no haber creído en la palabra profética que ellos ya habían conocido antes. Lamentablemente, cuando no prestamos atención a su palabra, perdemos maravillosas promesas. Si es un hijo de Dios, perdemos una vida de gozo en su guía y en su presencia. Y si es un incrédulo que no presta atención a la palabra de Dios, está rehusando sus promesas y la consecuencia es una condenación eterna, ¿verdad? Entonces, meditemos en lo que el Señor trae en su palabra. Miremos al Señor a través de su escritura. Y vamos a ver ahora cómo el Señor ahora se presenta a todos ellos, ¿sí? Vámonos al versículo 36 y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Vemos una manifestación del Señor ahora y les habla. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Sí?
Nuevamente vemos otra escena donde la incredulidad se manifiesta en la mente de los discípulos. Ellos estaban primero asombrados, no sé, espantados, y creían ver un espíritu, no el cuerpo del Señor, no el cuerpo resucitado del Señor. Ya tenemos evidencias y aún así seguimos dudando. Y a veces somos como Tomás, que necesitamos creer, tocar, mejor dicho, tocar para creer, palpar para creer, ¿sí? Pero dice que ellos de gozo no creían, estaban así asombrados y les era imposible darse cuenta que era algo verdadero, que el Señor estaba presente junto a ellos, ¿sí? Y el Señor en este momento también ve nuestros puntos débiles. Y esa fe debilitada o esa falta de fe es uno de nuestros puntos flacos o nuestros puntos débiles. Y Él, para que ellos salgan de este asombro, de esta incredulidad, presenta esta evidencia concreta de su cuerpo resucitado. Dice, el espíritu no tiene huesos y no puede comer. Les presenta a un cuerpo como el de ellos, un cuerpo simplemente glorificado, listo para ir a la presencia del Señor, pero era un cuerpo con hueso, con carne, ¿sí? Entonces dice en el versículo 42, dice, 41, dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, aquí algo de comer, ¿sí? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Era asombroso verle, o sea, era asombroso para ellos que el Señor esté ahí en cuerpo. Pero más allá, también quería que vieran que Él era un hombre completo y que también tenía una necesidad. Tenía hambre y quería saciar esa hambre. Entonces les pide les pide algo de comer como una prueba más de que Él realmente está vivo, ¿sí? Para que salgan de esa incredulidad. Y el versículo 44 le dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Por segunda vez vemos que el Señor dice que todo esto era necesario que se cumpliese, que todo lo que está escrito debía cumplirse. El mensaje ya fue entregado en sus discípulos en el aposento alto y escucharon este anuncio. Escucharon que el Señor anunció su muerte en la cruz y que era parte esencial del plan. Y vemos aquí también que dice que está escrito de mí en la ley desde Moisés, los profetas y los salmos. El Señor está en absolutamente toda la escritura, toda la escritura. Aquí en Lucas, durante estas semanas pudimos ver desde el nacimiento del Señor, ¿no es cierto? Vimos desde su nacimiento, también, desde su anunciación, perdón, su nacimiento, su bautismo, el inicio de su ministerio, el llamamiento a sus discípulos, la enseñanza, la manifestación de su poder. También vimos que sanaba enfermos, el perdón de los pecados. Solamente en este evangelio vimos todo eso. Imagínense todo lo que está dentro de la escritura desde Génesis. Como dice, desde Moisés, los profetas y los salmos. Todo habla de Cristo y todo refleja su imagen. Todo es Él, ¿sí? Entonces, el Señor dice que era necesario que todo sea cumplido. Y vemos en el versículo 49, ya después de haber explicado todo esto, que les abrió, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. La muerte del Señor Jesús era parte del plan de Dios para salvación de esta humanidad caída. Era necesario que se cumpliese. Era importante para nosotros
que el Señor muriera en la cruz para redimirnos, para tener nuevamente comunión con Dios, para no tener condenación eterna. Y el Señor abre el entendimiento para que todos pudieran comprender las Escrituras, para que todos pudieran comprender el propósito eterno de Dios, el amor que Él había preparado para nosotros, ¿sí? Y les dice, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Perdón. Podemos nosotros ver aquí que el Señor ya se ha mostrado corporalmente a ellos y da por sentado que sus promesas se han cumplido, que se cumplen y que su palabra se cumple. Y por esto, ahora ellos con convicción, pueden predicar el Evangelio y cumplir la gran comisión que Él nos está manifestando aquí. Ellos realmente ya son el testimonio de la obra de Cristo. Y el versículo 49 dice, aquí os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Nos dice que enviará una vez que Él se fuera su espíritu para que pueda continuar su obra. ¿Sí? Él ya sube a lo alto, pero la obra continúa. Y este hecho, bueno, vamos a ver más adelante que se dará en Pentecostés. Pero el gran amor de Dios está revelado. Se revela dando esperanza al que no tiene ninguna, al que ha perdido toda esperanza, al que su fe está debilitada. En su venida descendió en humillación, vivió como hombre junto a nosotros, nos enseñó, nos dio ejemplo, pero ahora cumpliendo completamente todos sus propósitos para los cuales Él vino, asciende al Señor, asciende a la gloria, junto a su Padre. ¿Sí? Entonces, podemos ver a través de este capítulo cómo el Señor quita esa manto que tenemos sobre nuestros ojos al no creer completamente en las Escrituras. Abre la mente a los discípulos y a nosotros también. Abre nuestro entendimiento de manera sobrenatural para poder entender lo que dicen las Escrituras. Nosotros actualmente tenemos al Espíritu que mora en nosotros, el cual nos permite discernir su Escritura. Y podemos ver que la Escritura refleja a la persona de Cristo, refleja al Señor, a quien nosotros entregamos nuestra vida, ¿sí? Entonces, aprendemos de esto que nosotros debemos pedir constantemente al Señor. Él conoce nuestras debilidades y sabemos que la débil fe o nuestra debilidad a veces de no creer todo o de no tener esa fe fuerte ante el Señor es lo que a nosotros muchas veces nos hace tambalear y nos concentramos en los problemas que tenemos y no en el Dios grande, no en ese Dios poderoso, soberano, que está en control de todas las cosas. Ciertamente nosotros debemos pedir al Señor que abra nuestro entendimiento, que nos capacite para ver a Cristo, sus bendiciones, sus palabras, a través de su palabra y también a través de las pruebas. Pero como decía, el Señor es mayor, es más grande que las pruebas que nosotros tenemos. Obedecer a sus enseñanzas, deleitarnos en sus promesas es lo que debemos hacer. Fortalecernos. La única manera de fortalecer nuestra fe es justamente meditando en sus palabras, ¿sí? En Romanos 10:17 me gustó la versión NBI que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, ¿sí? Es la única manera de fortalecer nuestra fe, de
de que podamos deleitarnos en lo que Él es, deleitarnos en las promesas que Él ha dado para nosotros, que podamos obedecer sus enseñanzas y que demos gloria al Señor que vive por los siglos. Amén.